Los 5 pueblos costeros más seguros para retirarse frente al mar en México. Imagina despertar cada mañana con el sonido del mar, caminar descalzo sobre la arena mientras el sol comienza a iluminar la costa y vivir en un lugar donde la tranquilidad, la naturaleza y la calidad de vida se convierten en tu nueva rutina diaria. México esconde verdaderos paraísos frente al océano donde cada vez más personas están eligiendo retirarse, no solo por su belleza natural, sino también por su bajo costo de vida, su riqueza cultural y su estilo de vida relajado. En este video descubrirás los 5 pueblos costeros más seguros para retirarse en México, destinos que combinan playas espectaculares, comunidades tranquilas, acceso a servicios médicos cercanos y una calidad de vida que parece sacada de una postal. Desde rincones escondidos del Pacífico hasta joyas del Caribe mexicano, te llevaremos a recorrer lugares donde el tiempo parece ir más lento y donde muchos ya están comenzando una nueva vida frente al mar. Prepárate, porque algunos de estos destinos quizás nunca los habías considerado para vivir, pero después de ver este video, podrían convertirse en tu próximo hogar. Comencemos este recorrido por algunos de los rincones costeros más increíbles de México. La Cruz de Guanacaste, Nayarit. ¿Existe un lugar donde puedes despertar cada mañana con el sonido del mar del Pacífico? Caminar hacia un pequeño muelle lleno de pescadores locales y ver cómo el sol se eleva sobre un pueblo que todavía conserva la esencia auténtica de México. Un lugar donde la vida es lenta, el aire huele a sal y tranquilidad, y donde muchos extranjeros y jubilados han encontrado su paraíso secreto para vivir frente al mar. Hoy te llevamos a la Cruz de Guanacaste, Nayarit, un destino que está conquistando a quienes buscan retirarse en paz, con belleza natural, seguridad y calidad de vida. La Cruz de Guanacaste se encuentra en la famosa Riviera Nayarit, entre Bucerías y Punta de Mita, a solo unos minutos de Puerto Vallarta. Es un punto estratégico porque combina un pueblo pesquero tradicional, una zona turística moderna y cercanía a hospitales, aeropuertos y servicios de alto nivel. Aunque no es una playa de grandes olas turísticas, su atractivo está en la tranquilidad absoluta del mar. Sus aguas calmadas ideales para nadar y relajarse. Su arena es dorada y la playa está rodeada de paisajes tropicales. Pueden disfrutar de atardeceres espectaculares sobre la bahía de Banderas y avistamiento de ballenas en temporada. Aquí el mar no solo se observa, se vive en calma. Uno de los mayores atractivos del pueblo es su moderna marina con yates de todo el mundo, restaurantes frente al mar, actividades náuticas, velero, pesca, pádel, kayak y ambiente internacional muy seguro. Este lugar ha impulsado el crecimiento del retiro extranjero en la zona. La Cruz de Guanacaste se ha convertido en un punto favorito para jubilados por su ambiente tranquilo y sin caos urbano, buena seguridad en zonas residenciales, acceso a clínicas y hospitales cercanos. Bucerías y Puerto Vallarta, y estilo de vida relajado y saludable. Aquí no se viene a correr, se viene a vivir lento. Aunque ha crecido en popularidad, sigue siendo más accesible que destinos como Cancún o Los Cabos. Pueden encontrar renta moderada en zonas locales, restaurantes con precios variados, mercados y productos frescos locales a buen precio, y opciones económicas fuera de zonas turísticas. La Cruz de Guanacaste es perfecto para jubilados que buscan equilibrio entre confort y presupuesto. Además de ser un lugar para vivir, también es un destino lleno de vida. Pueden visitar lugares cercanos como Playa La Manzanilla, realizar paseos en velero por la Bahía de Banderas, avistamiento de ballenas en temporada y excursiones a Punta de Mita y Sayulita. Su nombre Guanacaste viene de un árbol tropical típico de la región. Era un antiguo pueblo pesquero antes de la llegada del turismo. La marina ha sido una de las más importantes de la Riviera Nayarit. Muchos jubilados la eligen como residencia permanente. En la Cruz de Guanacaste no solo cambia tu dirección, cambia tu ritmo de vida. Aquí los días no se miden por horas, sino por atardeceres. Las preocupaciones se reemplazan por caminatas frente al mar. Y la rutina se convierte en algo tan simple como respirar, descansar y disfrutar. Quizás por eso quienes llegan aquí no quieren irse. Porque la Cruz de Guanacaste no es solo un destino. Es ese lugar donde muchos descubren que la verdadera riqueza no está en trabajar más, sino en vivir mejor. Y tal vez, solo tal vez, este pequeño rincón de Nayarit sea el recordatorio de que el paraíso no siempre está lejos, a veces está en México. ¿Te animarías a vivir en la Cruz de Guanacaste?
Déjame tu opinión en los comentarios. Tenacatita, Jalisco. Existe un rincón escondido en la costa del Pacífico mexicano donde el tiempo parece detenerse, un lugar donde el mar es tan claro que puedes ver el fondo mientras caminas descalzo. Donde las olas susurran calma en lugar de caos, y donde la vida aún conserva la esencia de un México auténtico, simple y profundamente hermoso. Hoy te llevamos a descubrir Tenacatita, Jalisco, un paraíso casi secreto que se ha convertido en uno de los destinos más buscados por quienes sueñan con retirarse frente al mar en paz. Rodeados de naturaleza y con bajo costo de vida. Tenacatita se encuentra en la llamada Costa Alegre de Jalisco, entre los pueblos de Barra de Navidad y La Manzanilla. Es una zona privilegiada porque combina playas vírgenes del Pacífico, manglares y lagunas naturales, pequeñas comunidades pesqueras y poco turismo. Es uno de los secretos mejor guardados de Jalisco. La playa de Tenacatita es famosa por su belleza natural casi intacta. La playa tiene una arena dorada suave y extensa, mar tranquilo en varias zonas de la bahía y hermosos atardeceres sobre el Pacífico. Aquí no hay ruido de grandes hoteles, solo naturaleza. Uno de los mayores tesoros del destino es su sistema de lagunas y manglares. En esta zona puedes encontrar manglares llenos de vida silvestre, aves exóticas, canales naturales para recorrer en lancha y ecosistemas protegidos. Es uno de los mejores lugares de ecoturismo en Jalisco. Tenacatita se ha convertido en un refugio para quienes buscan una vida tranquila por su bajo nivel de ruido y estrés, en una comunidad pequeña y acogedora. Un costo de vida accesible comparado con destinos turísticos grandes, un estilo de vida relajado frente al mar y en contacto directo con la naturaleza. Aquí la vida no se acelera, se disfruta. Uno de sus grandes atractivos es la accesibilidad económica con viviendas más baratos que en destinos como Puerto Vallarta, comida local fresca y accesible, y pescado fresco económico directo de los pescadores. El pueblo es perfecto para jubilados que buscan vivir bien sin gastar demasiado. Desde Tenacatita pueden realizar paseos a Playa Boca de Iguanas, paseos en lancha por manglares, observación de fauna silvestre, caminatas por playas casi desiertas y pesca tradicional con comunidades locales. Es turismo de naturaleza, no de consumo masivo. Su nombre proviene del náhuatl y hace referencia a elementos naturales de la región. Fue durante años un destino semi-oculto incluso dentro de Jalisco. La bahía forma parte de uno de los ecosistemas más ricos de la Costa Alegre. Ha sido punto de interés para realizar ecoturismo y tener un retiro discreto. Muchas áreas siguen sin urbanizar, y por esta razón conserva su esencia natural. En Tenacatita, el verdadero lujo no está en los hoteles ni en los centros comerciales, está en caminar descalzo por la playa sin prisa, en escuchar el mar sin interrupciones. En ver cómo el sol cae lentamente sobre un horizonte infinito. Aquí la vida no se mide en cosas materiales, se mide en momentos. Tal vez por eso quienes llegan a Tenacatita no lo describen como un destino, lo describen como una pausa en la vida. Como un lugar donde el alma descansa. Porque en un mundo cada vez más rápido, Tenacatita nos recuerda algo esencial. A veces, la verdadera riqueza es simplemente vivir en paz frente al mar. ¿Estás listo para vivir en Tenacatita? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. Continuamos. Puerto Aventuras, Quintana Roo. Hay un lugar donde puedes despertar en el Caribe mexicano, abrir la ventana y ver yates flotando en aguas turquesa. Delfines nadando a pocos metros de tu casa y un ambiente donde la tranquilidad y la seguridad parecen sacadas de una postal. Un lugar donde no hay caos, donde todo está rodeado de naturaleza, mar y lujo discreto, pero al mismo tiempo conserva la calma perfecta para vivir en paz. Hoy te llevamos a descubrir Puerto Aventuras en Quintana Roo, uno de los destinos más buscados por jubilados que sueñan con retirarse frente al mar Caribe con calidad de vida, seguridad y confort. Puerto Aventuras se ubica en el corazón de la Riviera Maya, entre Playa del Carmen y Tulum. Es una comunidad privada planificada que combina una zona residencial segura, marina de clase mundial, playa privada y campo de golf. Es considerado uno de los desarrollos más organizados del Caribe mexicano.
La playa de Puerto Aventuras es un verdadero tesoro del Caribe con agua color turquesa cristalina, oleaje suave ideal para nadar, arena blanca fina tipo polvo, palapas y zonas tranquilas. Y ecosistema marino protegido. Aquí es común ver peces tropicales, mantarrayas y vida marina muy cerca de la orilla. Uno de sus mayores atractivos es su marina residencial con embarcaciones privadas y yates internacionales, tours con delfines y manatíes, restaurantes frente al agua, ambiente seguro y vigilado las 24 horas. Y actividades náuticas todo el año. Es uno de los puntos más exclusivos de la Riviera Maya. Aquí se vive con calma, pero sin renunciar a comodidades. Aunque es una zona más exclusiva, sigue siendo más accesible que muchos destinos del Caribe, con rentas de costo medio a alto, dependiendo de la zona, opciones de condominios frente al mar, restaurantes con variedad de precios, servicios completos dentro de la comunidad y poca necesidad de transporte. Puerto Aventuras no solo es residencial, también es turístico. Desde aquí pueden realizar encuentros con delfines y manatíes, golf frente al mar, paseos en catamarán por el Caribe, snorkel en arrecifes cercanos, excursiones a cenotes de la Riviera Maya y visitas a Playa del Carmen y Tulum. Es un punto estratégico para explorar el Caribe mexicano. Es una comunidad privada planificada desde sus inicios, no un pueblo tradicional. Puerto Aventuras fue diseñada como un complejo turístico residencial de alto nivel. Es uno de los pocos lugares en la Riviera Maya con marina residencial propia. Tiene una de las concentraciones más altas de residentes extranjeros en Quintana Roo. La fauna marina suele acercarse a zonas residenciales de forma natural. En Puerto Aventuras, la vida no se mide en prisas ni tráfico, se mide en amaneceres frente al mar. En paseos tranquilos por la marina, en tardes donde el sol se refleja en el agua como si el tiempo se detuviera. Aquí no solo encuentras un lugar para vivir, encuentras una forma diferente de sentir la vida. Tal vez por eso quienes llegan a Puerto Aventuras no lo ven como un destino turístico. Lo ven como un hogar frente al Caribe. Porque en un mundo cada vez más acelerado, este rincón de Quintana Roo nos recuerda algo esencial. La verdadera riqueza no es tener más, es vivir mejor, en paz y frente al mar. ¿Te gustaría caminar por las playas de Puerto Aventuras? Escríbeme tu opinión si es uno de tus lugares favoritos para vivir. Punta de Mita, Nayarit. Puedes vivir en un lugar donde el océano Pacífico se encuentra con playas de arena dorada infinita, donde los atardeceres parecen pintados a mano y donde la vida transcurre entre lujo natural, tranquilidad absoluta y una seguridad que enamora a quienes buscan retirarse frente al mar, un rincón donde el tiempo no corre, se respira. Hoy descubrimos Punta de Mita, Nayarit, un paraíso escondido dentro de la exclusiva Riviera Nayarit que se ha convertido en uno de los destinos favoritos para jubilados extranjeros y personas que buscan una vida de paz, naturaleza y calidad excepcional. Punta de Mita se ubica en una pequeña península dentro de la Bahía de Banderas, al norte de Puerto Vallarta. Es un punto estratégico porque combina océano Pacífico abierto, playas privadas y semi-privadas, resorts de clase mundial, comunidades residenciales seguras y naturaleza prácticamente intacta. Es considerado uno de los destinos más exclusivos de toda la costa del Pacífico mexicano. Las playas de Punta de Mita son famosas por su armonía natural y tranquilidad, arena dorada suave y limpia, aguas tranquilas en bahías protegidas, oleaje perfecto para nadar y relajarse, atardeceres intensos sobre el Pacífico y playas semi-privadas con acceso controlado. Aquí el mar no solo se visita, se contempla en silencio. Punta de Mita es uno de los mejores puntos de observación de vida marina en México. Pueden hacer avistamiento de ballenas jorobadas en invierno, delfines nadando cerca de la costa, tortugas marinas en temporada y visitar arrecifes cercanos para realizar snorkel. Existen islas protegidas frente a la costa. La biodiversidad aquí es uno de sus mayores tesoros. Punta de Mita se ha convertido en un destino de retiro premium por su alta percepción de seguridad en zonas residenciales, comunidades privadas y exclusivas, infraestructura moderna y ordenada, cercanía a hospitales en Puerto Vallarta, clima cálido todo el año y un estilo de vida relajado y sofisticado. Es un lugar donde la tranquilidad es parte del paisaje. Aunque es una zona exclusiva, tiene un rango amplio con villas de lujo frente al mar, condominios en comunidades privadas, restaurantes locales accesibles fuera de los resorts y servicios de alto nivel dentro de la zona.
pero con una calidad de vida superior. Es ideal para quienes buscan retiro con confort y seguridad. Punta de Mita ofrece experiencias únicas en México como excursiones a Islas Marietas, un santuario natural protegido. Su nombre proviene del náhuatl y hace referencia a la ubicación costera. En Punta de Mita, la vida no se mide por relojes ni prisas, se mide por el sonido de las olas, por el reflejo dorado del sol sobre el mar. Por la calma de una tarde sin ruido, sin tráfico, sin estrés. Aquí cada día parece una pausa eterna, una invitación a vivir con más calma y más propósito. Tal vez por eso quienes llegan a Punta de Mita no lo llaman destino, lo llaman estilo de vida. Porque en este rincón de Nayarit, el verdadero lujo no son los resorts ni las mansiones. Es despertar cada día con la sensación de estar exactamente donde deberías estar. ¿Te gustaría vivir en Punta de Mita? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Playa La Saladita, Guerrero. Puedes despertar en un lugar donde no hay grandes hoteles, ni ruido de ciudades, ni multitudes, solo el sonido constante del océano. Surfistas deslizándose sobre olas perfectas y una comunidad pequeña donde todos se conocen, donde la vida es simple, lenta y profundamente conectada con la naturaleza. Este no es un destino turístico masivo, es un secreto del Pacífico mexicano. Hoy te llevamos a descubrir Playa La Saladita, Guerrero, uno de los rincones más tranquilos y auténticos para quienes sueñan con vivir o retirarse frente al mar en México. La Saladita se encuentra en la región de la Costa Grande de Guerrero, entre Zihuatanejo e Iztapa. Es un punto estratégico porque combina una playa semi-virgen del Pacífico, una comunidad pequeña y relajada, con servicios cercanos en Zihuatanejo y un ambiente natural sin turismo masivo. Es considerada una de las playas más tranquilas de Guerrero. Uno de los mayores atractivos de La Saladita es sus olas largas y suaves ideales para surf tipo longboard, agua cálida durante gran parte del año, arena dorada y extensa. Un ambiente relajado sin aglomeraciones y los hermosos paisajes del Pacífico. Aquí el mar no corre, fluye lentamente, como la vida misma. Aunque es conocida entre surfistas, La Saladita también atrae a personas que buscan retiro tranquilo. Aquí el estilo de vida es muy relajado, la comunidad es pequeña y amigable, siempre hay un contacto directo con la naturaleza, menos ruido urbano y sin tráfico. Es un lugar donde el tiempo parece desacelerarse. La Saladita es más accesible que destinos turísticos grandes como Tulum o Los Cabos, con opciones de renta en casas locales, restaurantes pequeños y económicos, consumo directo de pescadores locales. Estilo de vida sencillo sin grandes lujos y perfecto para presupuestos moderados. El valor aquí no está en lo material, sino en la tranquilidad. Es famosa internacionalmente entre surfistas por su derecha larga. Durante años La Saladita fue un destino prácticamente desconocido. Ha crecido con una comunidad de nómadas digitales y jubilados. Conserva un ambiente rústico sin grandes desarrollos turísticos. Su crecimiento ha sido orgánico, impulsado por el surf y el estilo de vida relajado. En La Saladita no hay prisa, no hay semáforos, ni ruido de ciudad, ni agendas apretadas. Solo el sonido del mar, el paso lento de los días y la sensación de que la vida puede ser más simple de lo que imaginamos. Tal vez por eso quienes llegan a La Saladita no siempre la consideran un destino turístico, la consideran una forma de vida. Porque en este rincón de Guerrero, el verdadero lujo no es la abundancia, es la paz. Y quizá ese sea el mayor secreto de todos, que la felicidad no siempre está en lo que tienes, sino en el lugar donde decides vivir. ¿Te gustaría visitar este lugar único? Déjame saber en los comentarios si La Saladita es tu preferido para vivir. Después de recorrer estos 5 pueblos costeros, queda claro que México no solo es un destino turístico, es también un lugar donde es posible reinventar la vida. Cada uno de estos rincones frente al mar ofrece algo único: tranquilidad, naturaleza, comunidad, belleza y una forma de vivir más simple, más libre y más conectada con lo esencial. Ya sea en el Pacífico o en el Caribe, estos lugares nos recuerdan que el verdadero lujo no siempre está en lo material, sino en la paz de despertar sin prisa. En caminar frente al mar y en disfrutar cada día como si fuera nuevo. Quizás el retiro no sea el final de una etapa, sino el comienzo de la mejor versión de tu vida. Y ahora la pregunta es para ti:
¿En cuál de estos pueblos te imaginas viviendo frente al mar? No olvides dar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo los lugares más fascinantes y sorprendentes de México. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para vivir en México. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de México. Te esperamos en el próximo viaje.